Policía acusado de un crimen planea una fuga perfecta. Pero una testigo inesperada aparece en el último momento, trae algo impredecible que lo cambia todo. Roberto Díaz tenía una vida sencilla, dedicada a su hija y a su trabajo en la policía. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Ahora, acusado del crimen más atroz que alguien podría imaginar, se enfrenta no solo al peso de la ley, sino a la traición de aquellos en quienes confiaba. ¿Cómo pudo todo dar un giro tan oscuro? Mientras planea una fuga desesperada, el miedo y la incertidumbre lo consumen. Pero justo cuando cree que su destino está sellado, algo ocurre, algo que lo cambiará todo. Una testigo inesperada aparece, trayendo consigo un secreto que nadie podría haber previsto. ¿Será esta su salvación o su condena final? Las piezas de un rompecabezas mortal comienzan a encajar, y cada segundo cuenta. En una lucha contra el tiempo, Roberto debe enfrentar el dilema más grande de su vida. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para probar tu inocencia cuando todo está en tu contra? Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El abismo de la acusación. El amanecer del 16 de septiembre, día de la independencia de México, trajo consigo un cielo plomizo sobre la Ciudad de México. En un modesto apartamento de la colonia Doctores, el inspector Roberto Díaz, de 42 años, se despertó sobresaltado. Su celular vibraba con un mensaje de su hija Mariana: «Papá, te extraño. ¿Cuándo vuelves a casa?». Roberto sintió un nudo en la garganta. Hacía 3 meses que no veía a su pequeña de 8 años. Observó su foto en la mesita de noche y suspiró profundamente. El trabajo lo consumía, pero era lo único que le quedaba después del divorcio. Mientras preparaba café, encendió el televisor. Las noticias hablaban de un tiroteo en Tepito la noche anterior. Roberto frunció el ceño, reconociendo el modus operandi de la red de trata que investigaba con su mejor amigo y compañero, Carlos Fuentes. De repente, golpes violentos en la puerta lo sobresaltaron. «Policía. Abra la puerta, Díaz». Reconoció la voz de Javier Mendoza, su superior. Con un mal presentimiento, Roberto abrió. Mendoza estaba acompañado por 4 oficiales armados, todos con expresiones sombrías. «Roberto Díaz queda detenido por el asesinato del inspector Carlos Fuentes», anunció Mendoza con voz fría. El mundo se detuvo para Roberto. ¿Qué? ¿Carlos, muerto? Yo. Esto es una locura, balbuceó, sintiendo que le faltaba el aire. Sin darle tiempo a reaccionar, lo esposaron. Roberto no opuso resistencia, todavía en shock. «Debe haber un error», murmuró, buscando la mirada de Mendoza. Pero su superior evitó el contacto visual. Mientras lo sacaban del apartamento, sus vecinos se asomaban, sus ojos llenos de sorpresa y juicio. Doña Lupita, la anciana del 3B, lo miró con horror. «¿Cómo pudo, inspector?», susurró. Al salir del edificio, un grupo de curiosos se había formado. Entre ellos, Alejandra, la reportera del Canal 5. «Inspector Díaz, ¿es cierto que mató a su compañero por celos?», gritó. «¿Es verdad que el inspector Fuentes descubrió su conexión con el cartel de Tepito?». «No. Soy inocente», gritó Roberto desesperado. «Carlos era mi amigo». Lo empujaron dentro de la patrulla. A través de la ventana, Roberto vio cómo su vida se desmoronaba en minutos. En la fiscalía, lo llevaron a una sala de interrogatorios. Mendoza entró con la fiscal Elena Cortés. «Inspector Díaz», comenzó Cortés, «tenemos pruebas irrefutables. Testigos lo vieron discutir con Fuentes la noche de su muerte. Su arma fue encontrada en la escena, y sus huellas estaban por todas partes». «Esto es una trampa», logró decir Roberto, sintiendo náuseas. «Alguien me está inculpando. Carlos y yo estábamos cerca de descubrir algo grande sobre la red de trata». Mendoza soltó una risa sarcástica. «¿La red de trata? Díaz, no seas ridículo. Tú y Fuentes no estaban ni cerca. De hecho, creemos que tú estabas involucrado». «¿Qué? Eso es absurdo», gritó Roberto, golpeando la mesa con sus manos esposadas.
He dedicado mi vida a combatir el crimen. Cortés lo miró con desdén. Tenemos evidencia de grandes sumas depositadas en una cuenta a su nombre. Dinero que no puede justificar con su salario. Roberto palideció. Era cierto, había una cuenta que no podía explicar, pero era parte de la investigación con Carlos. Estaban rastreando su origen. Eso es parte de la investigación, tartamudeó. Si me dan tiempo, puedo explicarlo todo. Mendoza negó con la cabeza. Ya no hay tiempo, Díaz. Estás hundido. Si confiesas, tal vez lleguemos a un acuerdo. Si no, ya sabes cómo les va a los policías en la cárcel. La amenaza hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Roberto. Estaba atrapado, acusado de un crimen que no cometió, traicionado por el sistema al que había jurado servir. En su celda, Roberto se sentó en la fría banca de concreto, enterrando su rostro entre las manos. Las lágrimas finalmente brotaron, mezclándose con rabia e impotencia. Juró que encontraría la verdad, que limpiaría su nombre y honraría la memoria de Carlos. Pero una pregunta lo atormentaba: ¿cómo probar su inocencia cuando todo el sistema parecía estar en su contra? El sonido de sirena se filtraba por la ventana enrejada. Para Roberto, cada ruido era un recordatorio de la libertad perdida y la batalla que tendría que librar. Con determinación, se secó las lágrimas. Lo que vendría sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Por Mariana, por Carlos, y por la justicia en la que aún creía, a pesar de todo. En la oscuridad de su celda, la imagen de Mariana brillaba en su mente como un faro de esperanza. Te lo prometo, mi niña, susurró, voy a limpiar mi nombre y volveré a ti. No importa lo que cueste. El plan de fuga. La primera noche de Roberto en la prisión provisional fue un infierno. El ruido constante, los gritos de otros reclusos y el frío que se colaba por las grietas de la pared no lo dejaron dormir. Pero lo que más lo atormentaba eran las miradas de sus antiguos colegas, ahora convertidos en sus carceleros. A la mañana siguiente, mientras lo llevaban al comedor, Roberto escuchó susurros a su alrededor. Ahí va el policía traidor, decían algunos. Otros simplemente escupían a su paso. El mensaje era claro, no era bienvenido ni siquiera entre los criminales. Mientras picoteaba su desayuno insípido, Roberto no dejaba de pensar en Mariana. ¿Qué le habrían dicho? ¿Cómo estaría manejando todo esto? La idea de que su hija lo creyera un asesino le revolvía el estómago. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Díaz, tienes visita. Era García, un guardia con el que había trabajado en varios casos. Su expresión era una mezcla de desprecio y lástima. En la sala de visitas, Roberto se encontró cara a cara con su ex esposa, Laura. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. ¿Cómo pudiste, Roberto?, susurró ella, su voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Mariana? ¿A nosotros? Laura, por favor, tienes que creerme, suplicó Roberto, acercándose tanto como las esposas se lo permitían. Soy inocente. Alguien me está tendiendo una trampa. Laura negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no sé qué creer, Roberto. Las pruebas, todos dicen que eres culpable. Mariana está destrozada. No deja de preguntar por ti, pero ¿cómo puedo explicarle que su padre es un...? No pudo terminar la frase. Por favor, Laura, la voz de Roberto se quebró, no le digas eso a Mariana. Déjame hablar con ella. Te juro que voy a probar mi inocencia. Lo siento, Roberto, dijo Laura, levantándose. No puedo permitir que Mariana te vea así. Es mejor que se acostumbre a la idea de que no estarás por un tiempo. Mientras veía a Laura alejarse, Roberto sintió que su último vínculo con el mundo exterior se desvanecía. La desesperación lo invadió como una ola oscura. De vuelta en su celda, Roberto se dio cuenta de que no podía esperar a que el sistema judicial resolviera su caso. Cada minuto que pasaba tras las rejas era un minuto en el que los verdaderos asesinos de Carlos estaban libres, posiblemente borrando evidencias. Esa noche, mientras los demás reclusos dormían, Roberto comenzó a planear su fuga.
Sabía que era arriesgado, que si lo atrapaban su situación empeoraría. Pero también sabía que era su única oportunidad de limpiar su nombre y proteger a Mariana. Observó cuidadosamente las rutinas de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras, las debilidades en la estructura del edificio. Cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser crucial para su plan. Mientras trazaba mentalmente rutas de escape, Roberto no pudo evitar pensar en Carlos. ¿Qué habría descubierto su amigo que le costó la vida? ¿Y por qué alguien quería inculparlo a él? A medida que los días pasaban, Roberto refinaba su plan. Sabía que tendría una sola oportunidad y no podía desperdiciarla. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Mariana que había logrado conservar. Pronto, mi niña, susurraba. Papá va a arreglar todo esto. Una semana después de su arresto, Roberto estaba listo. Había memorizado los horarios de los guardias, había improvisado herramientas con objetos cotidianos y había trazado una ruta de escape que, si todo salía bien, lo llevaría a la libertad. Esa noche, mientras esperaba el momento adecuado para poner su plan en marcha, Roberto pensó en todo lo que estaba arriesgando. Si lo atrapaban, perdería cualquier posibilidad de probar su inocencia legalmente. Pero si tenía éxito, tendría la oportunidad de descubrir la verdad y limpiar su nombre. Con el corazón latiendo fuertemente, Roberto se preparó para dar el primer paso de su audaz plan. La libertad estaba a solo unos metros de distancia, pero el camino estaría lleno de peligros. ¿Lograría escapar y probar su inocencia? ¿O su intento de fuga solo confirmaría las sospechas de todos? Mientras la noche avanzaba, Roberto sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Con una última mirada a la foto de Mariana, susurró, por ti, mi amor. Por ti y por la verdad. Y con eso, comenzó su arriesgada fuga hacia un futuro incierto. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Roberto mientras corría por las calles oscuras de la Ciudad de México. Su corazón latía desbocado, una mezcla de adrenalina y miedo recorriendo sus venas. Había logrado escapar, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Tras horas de caminar sin rumbo, evitando las zonas iluminadas y las cámaras de seguridad, Roberto se encontró en un barrio industrial abandonado. Los edificios decrépitos y las calles desiertas ofrecían un escondite temporal, pero también un recordatorio constante de su nueva realidad como fugitivo. Exhausto y hambriento, Roberto se refugió en un viejo almacén. El olor a moho y abandono inundaba el lugar, pero al menos estaría a salvo de miradas indiscretas. Mientras buscaba un rincón para descansar, un ruido sutil llamó su atención. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz ronca por la falta de agua. Silencio. Luego, el sonido de pasos ligeros. De las sombras emergió una figura pequeña, una niña de no más de 10 años, con el cabello enmarañado y ropa sucia. ¿Valentina? La voz de Roberto era apenas un susurro. Reconoció a la niña de una foto que Carlos le había mostrado meses atrás. Era la hija de una de las víctimas de la red de trata que investigaban. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Tú eres el amigo del policía bueno, dijo con voz temblorosa. Roberto se arrodilló lentamente, tratando de no asustarla. Sí, soy amigo de Carlos. ¿Qué haces aquí sola, Valentina? La niña dudó por un momento, pero algo en la mirada de Roberto pareció tranquilizarla. Me escapé, dijo finalmente. Los hombres malos mataron a mi mamá y querían llevarme. El corazón de Roberto se encogió. Lo siento mucho, pequeña. ¿Sabes quiénes eran esos hombres? Valentina asintió lentamente. Eran policías. Como tú y el señor Carlos. Pero no eran buenos. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Policías involucrados en la red de trata? ¿Era posible que fueran los mismos que lo habían inculpado? Valentina, dijo suavemente, ¿viste lo que le pasó al señor Carlos? La niña bajó la mirada, sus pequeños hombros temblando. Sí, susurró. Él trató de ayudarnos a mí y a mi mamá. Pero los hombres malos lo encontraron. Y luego. Su voz se quebró. Roberto luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar.
No solo había perdido a su mejor amigo, sino que ahora tenía frente a él a una testigo clave, una niña traumatizada que cargaba con un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Valentina, dijo Roberto con determinación, te prometo que voy a protegerte. Vamos a encontrar a los responsables y haremos justicia por tu mamá y por Carlos. ¿Confías en mí? La niña lo miró fijamente por unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, extendió su pequeña mano y tomó la de Roberto. Confío en ti, dijo con una voz que mezclaba miedo y esperanza. En ese momento, Roberto supo que su misión había cambiado. Ya no solo luchaba por limpiar su nombre, sino por proteger a esta niña y desenmascarar una red de corrupción que parecía llegar a los niveles más altos de la policía. Mientras la noche avanzaba, Roberto y Valentina compartieron sus historias en susurros. La niña le contó sobre los lugares donde había visto a los hombres malos, sobre conversaciones que había escuchado a escondidas, sobre nombres y fechas que su joven mente había logrado retener. Con cada palabra de Valentina, el rompecabezas comenzaba a tomar forma en la mente de Roberto. Nombres de oficiales de alto rango, políticos, empresarios, todos conectados en una red intrincada de corrupción y crimen. Valentina, dijo Roberto finalmente, lo que sabes es muy importante. Pero también es muy peligroso. Tenemos que ser muy cuidadosos. La niña asintió, sus ojos mostrando una madurez impropia de su edad. Lo sé. Por eso me escondí aquí. Tenía miedo de que me encontraran. Roberto miró a su alrededor, consciente de que el almacén abandonado no sería seguro por mucho tiempo. Tendrían que moverse pronto, ¿pero a dónde? ¿En quién podían confiar cuando parecía que todo el sistema estaba corrompido? Mientras planeaba su próximo movimiento, Roberto no pudo evitar pensar en Mariana. ¿Qué pensaría su hija si supiera que ahora era responsable de otra niña? ¿Cómo podría proteger a ambas? La respuesta llegó en forma de un recuerdo, una vieja cabaña en las afueras de la ciudad, un lugar que Carlos y él habían usado como refugio durante investigaciones peligrosas. Si aún estaba en pie, podría ser su mejor opción. Valentina, dijo Roberto, tenemos que irnos. Conozco un lugar donde podríamos estar seguros por un tiempo. ¿Estás lista para un viaje? La niña asintió, apretando la mano de Roberto. Estoy lista, dijo con una determinación que conmovió al ex policía. Mientras se preparaban para salir, Roberto sabía que el camino por delante sería peligroso. Pero con Valentina a su lado, tenía una nueva razón para luchar, una nueva esperanza de desentrañar la verdad y hacer justicia. Con cuidado, salieron del almacén y se adentraron en la noche, dos figuras solitarias unidas por el destino y la búsqueda de la verdad, enfrentando un mundo que parecía conspirar contra ellos. El amanecer encontró a Roberto y Valentina exhaustos, pero a salvo en la vieja cabaña a las afueras de la Ciudad de México. El lugar estaba polvoriento y abandonado, pero les ofrecía un refugio temporal de la cacería que sin duda ya había comenzado. Roberto cerró las cortinas desgastadas y se sentó junto a Valentina en un viejo sofá. La niña, agotada por la larga caminata nocturna, se había quedado dormida casi instantáneamente. Mientras la observaba, Roberto no pudo evitar pensar en Mariana. El dolor de la separación se mezclaba con la determinación de proteger a esta nueva niña que el destino había puesto en su camino. Con cuidado de no despertar a Valentina, Roberto comenzó a revisar la cabaña. En un rincón, encontró una vieja radio que, milagrosamente, aún funcionaba. Las noticias confirmaron sus temores, su fuga era la noticia principal. Lo describían como un peligroso fugitivo y advertían a la población que no se acercaran a él bajo ninguna circunstancia. Mientras escuchaba, algo llamó su atención. El reportero mencionó que la investigación sobre la red de trata había sido oficialmente cerrada, citando falta de evidencias concluyentes. Roberto apretó los puños con frustración. Era obvio que alguien en las altas esferas estaba encubriendo todo. Un suave gemido lo sacó de sus pensamientos. Valentina se había despertado y lo miraba con ojos asustados. Tranquila, pequeña, le dijo suavemente. Estamos a salvo aquí. Valentina asintió, pero su mirada seguía siendo de preocupación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa.
Roberto se sentó junto a ella. Vamos a descubrir la verdad, Valentina. Pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Cada detalle puede ser importante. La niña tomó aire y comenzó a hablar. Le contó sobre las reuniones secretas que había presenciado, sobre los nombres que había escuchado y los lugares que había visto. Con cada palabra, Roberto sentía que se acercaban más a la verdad. Hubo una noche, dijo Valentina, su voz apenas un susurro, escuché a mi mamá hablando con el señor Carlos. Mencionaron algo sobre un Proyecto Fénix y un hombre llamado El Cóndor. Parecían muy asustados. Roberto sintió un escalofrío. Proyecto Fénix era un nombre que había escuchado en los corredores de la jefatura, siempre en susurros y miradas furtivas. Y El Cóndor, ese apodo le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Mientras Valentina seguía hablando, Roberto comenzó a atar cabos. La red de trata no era solo un grupo de criminales operando al margen de la ley. Era una operación sofisticada que involucraba a altos funcionarios de la policía, políticos e incluso empresarios respetados. De repente, un recuerdo golpeó a Roberto como un rayo. El Cóndor era el apodo de Javier Mendoza, su antiguo superior, el mismo que lo había arrestado. Todo comenzaba a tener sentido. Valentina, dijo Roberto, tratando de mantener la calma, lo que me has contado es muy importante. Creo que estamos cerca de descubrir algo grande. La niña lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podremos hacer justicia por mi mamá y el señor Carlos? Roberto asintió, aunque sabía que el camino sería peligroso. Lo haremos, te lo prometo. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras planeaba su próximo movimiento, Roberto sabía que necesitarían ayuda. No podían enfrentarse solos a una red tan poderosa. Pensó en sus antiguos contactos, tratando de recordar a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Un nombre surgió en su mente, Elena Rojas, una periodista de investigación que siempre había sido crítica con la corrupción policial. Si lograba contactarla y convencerla de ayudarlos, podrían tener una oportunidad de exponer la verdad. Valentina, dijo Roberto, tengo una idea, pero será arriesgada. ¿Confías en mí? La niña lo miró fijamente y asintió. Confío en ti, Roberto. Con renovada determinación, Roberto comenzó a planear cómo contactar a Elena sin exponerse. Sabía que cada movimiento que hicieran podría ser el último si cometían un error. Mientras la tarde caía sobre la cabaña, Roberto y Valentina se preparaban para dar el siguiente paso en su peligrosa misión. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero el precio por descubrirla podría ser sus propias vidas. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Roberto y Valentina se aventuraron fuera de la cabaña. El plan era arriesgado, contactar a Elena Rojas sin ser detectados por las autoridades que, sin duda, los buscaban incansablemente. Roberto había improvisado disfraces con ropa vieja que encontraron en la cabaña. Él llevaba una gorra desgastada y lentes oscuros, mientras que Valentina vestía un abrigo demasiado grande que ocultaba su pequeña figura. Recuerda, Valentina, susurró Roberto mientras caminaban por las calles poco iluminadas del barrio de Tepito, si algo sale mal, corre y escóndete. No mires atrás. La niña asintió, apretando con fuerza la mano de Roberto. Se dirigieron a un viejo café internet que Roberto recordaba de sus días como policía. El lugar era frecuentado por periodistas y era conocido por su discreción. Si tenían suerte, podrían enviar un mensaje a Elena sin dejar rastros. Al entrar al local, el olor a café rancio y el zumbido de las viejas computadoras los recibieron. Roberto eligió una máquina en un rincón oscuro, lejos de las ventanas. Mientras tecleaba rápidamente un mensaje cifrado para Elena, Roberto no dejaba de mirar a su alrededor, alerta ante cualquier señal de peligro. Valentina, sentada a su lado, fingía jugar en otra computadora, pero sus ojos también escaneaban constantemente el lugar. De repente, la puerta del café se abrió de golpe. 2 policías uniformados entraron, sus miradas recorriendo el local. Roberto sintió que su corazón se detenía. Valentina, susurró, plan B. Ahora. La niña sintió y, con una calma sorprendente para alguien de su edad,
se levantó y caminó hacia el baño. Roberto la siguió unos segundos después, rogando que los policías no los hubieran notado. En el estrecho pasillo que llevaba a los baños, Roberto abrió rápidamente una ventana pequeña. «Vamos, Valentina, tú primero», dijo, ayudando a la niña a trepar. Justo cuando Roberto estaba a punto de seguirla, escuchó una voz detrás de él. «¡Alto ahí!». Sin pensarlo dos veces, Roberto saltó por la ventana, aterrizando duramente en el callejón trasero. Tomó a Valentina de la mano y comenzaron a correr. El sonido de sirenas llenó el aire. La cacería había comenzado. Corrieron por callejones estrechos, saltaron vallas y se escabulleron entre la multitud de las calles más concurridas. Roberto podía escuchar los gritos de los policías y el ladrido de perros tras ellos. En un momento de desesperación, Roberto vio una iglesia a lo lejos. «Vamos, Valentina, allí», dijo entre jadeos. Entraron a la iglesia justo cuando la misa estaba terminando. Se mezclaron entre los feligreses que salían, tratando de parecer una familia normal. Pero la suerte no estaba de su lado. Un grito rompió la calma. «Allí están. El fugitivo y la niña». El caos se desató. La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. Roberto y Valentina aprovecharon la confusión para escabullirse hacia la sacristía. Allí, se encontraron cara a cara con el padre Miguel, un hombre mayor con ojos amables. «¿Necesitan ayuda, hijos míos?», preguntó, notando su evidente angustia. Roberto, desesperado, decidió arriesgarlo todo. «Padre, somos inocentes. Nos persiguen injustamente. Por favor, ayúdenos». El sacerdote los miró fijamente por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir palabra, abrió una puerta oculta detrás de un tapiz. «Este pasaje lleva a las catacumbas. Los mantendrá a salvo por ahora». Agradecidos, Roberto y Valentina se adentraron en la oscuridad del pasaje secreto. El sonido de las sirenas y los gritos se fue apagando a medida que avanzaban. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento, Roberto abrazó a Valentina. «Lo logramos, pequeña. Estamos a salvo por ahora». Pero ambos sabían que esto era solo un respiro temporal. El cerco se estaba cerrando, y cada vez tenían menos opciones. En la oscuridad de las catacumbas, Roberto se preguntó si el mensaje a Elena habría llegado. Era su única esperanza de exponer la verdad y limpiar sus nombres. Mientras esperaban en silencio, rezando por un milagro, Roberto no pudo evitar pensar en lo cerca que habían estado de ser capturados. La determinación brilló en sus ojos. No importaba cuán difícil se pusieran las cosas, no se rendiría. Por Valentina, por la memoria de Carlos y por la justicia que ambos merecían. El aire húmedo y pesado de las catacumbas envolvía a Roberto y Valentina mientras avanzaban cautelosamente por los antiguos túneles. La tenue luz de una linterna que el padre Miguel les había proporcionado apenas iluminaba su camino. «¿A dónde vamos, Roberto?», susurró Valentina, su voz mezclada con miedo y curiosidad. «No estoy seguro, pequeña», respondió Roberto con honestidad. «Pero estos túneles deben llevarnos a alguna salida segura». Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña cámara. Roberto decidió que era un buen lugar para descansar y planear su próximo movimiento. Mientras Valentina se acurrucaba en un rincón, Roberto sacó el celular desechable que había logrado obtener. Para su sorpresa, había un mensaje. Era de Elena Rojas. Recibí tu mensaje. La situación es más grave de lo que imaginas. Nos vemos en el lugar donde nace el águila a medianoche. Ven solo». Roberto sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Elena había entendido su mensaje cifrado y estaba dispuesta a ayudar. Pero ir solo significaba dejar a Valentina. «Valentina», dijo suavemente, «tengo que salir por un momento. Hay alguien que puede ayudarnos, pero tengo que ir solo». Los ojos de la niña se llenaron de miedo. «No me dejes. ¿Y si los hombres malos me encuentran?». Roberto se arrodilló frente a ella. «Escucha, eres la niña más valiente que he conocido. Prometo que volveré por ti.
Mientras tanto, quédate aquí y no hagas ruido. ¿Puedes hacer eso por mí? Valentina asintió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Con el corazón pesado, Roberto salió de las catacumbas y se dirigió al lugar de encuentro, la plaza del Zócalo, donde un águila devorando una serpiente adorna la bandera nacional. Al llegar, vio a Elena esperando cerca de la catedral. Se acercó con cautela. Elena, susurró. La periodista se sobresaltó. Roberto, gracias a Dios. Escucha, no tenemos mucho tiempo. He estado investigando el proyecto Fénix y... De repente, el sonido de un disparo rompió la noche. Elena cayó al suelo, una mancha roja extendiéndose por su blusa. Elena, gritó Roberto, corriendo hacia ella. Con su último aliento, Elena le entregó una USB. Toda la información está aquí. Cuidado con... El cóndor. Roberto sostuvo a Elena mientras la vida se escapaba de sus ojos. El sonido de sirenas acercándose lo sacó de su estupor. Tenía que huir. Con el corazón destrozado y la USB firmemente agarrada, Roberto corrió de vuelta a las catacumbas. La pérdida de Elena pesaba sobre él como una losa. Otra vida perdida en su búsqueda de la verdad. Al llegar a la cámara donde había dejado a Valentina, se detuvo en seco. La niña no estaba. Valentina, llamó desesperado. Valentina. Un papel en el suelo llamó su atención. Con manos temblorosas, lo recogió y leyó. Sabemos quién eres y qué buscas. La niña está con nosotros. Si quieres verla con vida, entrégate. El cóndor. Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Elena muerta, Valentina secuestrada. ¿Cómo había salido todo tan mal? Pero no había tiempo para lamentaciones. Cada segundo contaba si quería salvar a Valentina. Con determinación renovada, Roberto apretó la USB en su mano. Ahora tenía la información que necesitaba y un objetivo claro: rescatar a Valentina y exponer la verdad, sin importar el costo. Mientras salía de las catacumbas hacia la noche de la Ciudad de México, Roberto sabía que se dirigía hacia la batalla más peligrosa de su vida. El cóndor y su red de corrupción lo esperaban, pero esta vez, Roberto estaba preparado para enfrentarlos de frente. La caza había terminado. Ahora, era el turno de Roberto de convertirse en el cazador. Roberto caminaba por las calles de la Ciudad de México con el corazón acelerado y la mente en ebullición. La USB que Elena le había entregado con su último aliento pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. En ella estaban las respuestas que buscaba, pero también la clave para salvar a Valentina. Encontró un cibercafé discreto y se sentó en un rincón oscuro. Con manos temblorosas, insertó la USB y comenzó a revisar su contenido. Lo que vio lo dejó sin aliento: documentos, fotos, grabaciones, todo apuntaba a una red de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno y la policía. El proyecto Fénix no era solo una red de trata de personas, era un elaborado esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias. Y en el centro de todo estaba el cóndor, cuya verdadera identidad hizo que Roberto sintiera náuseas: Javier Mendoza, su antiguo superior. Mientras procesaba la información, un email llamó su atención. Era de Carlos, enviado la noche de su muerte. Roberto, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. He descubierto la verdad sobre el proyecto Fénix. Mendoza está involucrado. Tienen a la hija de María, Valentina. Intenté salvarla, pero me descubrieron. Confío en ti para terminar lo que empezamos. La evidencia está en... El mensaje terminaba abruptamente. Roberto cerró los ojos, el dolor por la pérdida de su amigo mezclándose con una determinación renovada. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres ver a la niña, ven solo al viejo almacén en el puerto. Tienes una hora. Roberto sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Copió rápidamente toda la información de la USB a la nube y envió un último mensaje a un contacto de confianza en los medios. Al llegar al almacén, la oscuridad lo envolvió. Una voz familiar rompió el silencio. Bienvenido, Roberto.
Te estábamos esperando. Las luces se encendieron, cegándolo momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a Mendoza de pie junto a Valentina, quien estaba amordazada y con lágrimas en los ojos. Suéltala, Mendoza. Esto es entre tú y yo, gruñó Roberto. Mendoza rió. Oh, Roberto. Siempre te anobo. ¿No lo entiendes? Esto es más grande que tú y yo. El proyecto Fénix no puede ser detenido. Te equivocas, respondió Roberto. Ya envié todas las pruebas a la prensa. En este momento, tu imperio se está derrumbando. La sonrisa de Mendoza flaqueó por un momento, pero se recuperó rápidamente. No importa. Desapareceré, como siempre lo he hecho. Pero antes, me aseguraré de que tú y esta mocosa no puedan hablar. Todo sucedió en un instante. Mendoza sacó su arma, apuntando a Valentina. Roberto se lanzó hacia adelante, el sonido de un disparo resonando en el almacén. Cuando el eco del disparo se desvaneció, Roberto se encontró en el suelo, un dolor agudo en su hombro. Valentina gritaba a través de su mordaza. ¿Y Mendoza? Mendoza yacía inmóvil, una mancha roja extendiéndose por su pecho. En la entrada del almacén, Laura, la ex esposa de Roberto, sostenía un arma con manos temblorosas. Laura, murmuró Roberto, sorprendido. Recibí tu mensaje, dijo ella, lágrimas en sus ojos. Tenía que creerte. Por Mariana, por ti. Mientras las sirenas se acercaban, Roberto abrazó a Valentina, quien sollozaba en sus brazos. Laura se arrodilló junto a ellos, formando un extraño pero reconfortante abrazo grupal. La pesadilla parecía haber terminado, pero Roberto sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tendrían que enfrentar juicios, declaraciones y la exposición pública de todo el caso. Mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del almacén, Roberto miró a Valentina y a Laura. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió esperanza. El camino hacia la verdad y la justicia sería largo, pero ya no estaba solo en esa lucha. Los días siguientes a la confrontación en el almacén fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y titulares sensacionalistas. La Ciudad de México se sacudió con las revelaciones sobre el proyecto Fénix y la corrupción que alcanzaba los más altos niveles del gobierno y la policía. Roberto, aún recuperándose de su herida en el hombro, se encontraba en una sala de espera del Ministerio Público. Valentina estaba a su lado, aferrándose a su mano como si fuera un salvavidas. Laura había ido a buscar café para ambos. ¿Qué va a pasar ahora, Roberto?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Roberto suspiró, pasando su mano libre por el cabello de la niña. La verdad saldrá a la luz, pequeña. Pero no será fácil. En ese momento, un fiscal se acercó a ellos. Su rostro era sombrío. Señor Díaz, necesitamos hablar en privado. En la oficina del fiscal, Roberto escuchó con creciente preocupación. A pesar de todas las pruebas que habían reunido, aún quedaban poderosos miembros del proyecto Fénix en libertad. Estaban presionando para desacreditar a Roberto y a Valentina, amenazando con llevar el caso a un limbo legal que podría durar años. Hay una solución, dijo el fiscal, evitando la mirada de Roberto. Si usted se declara culpable de algunos cargos menores, podemos garantizar la seguridad de Valentina y el procesamiento de los principales involucrados en el proyecto Fénix. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, eso significaría ir a prisión. Perder mi carrera, mi libertad. El fiscal asintió gravemente. Es un sacrificio enorme, lo sé. Pero podría ser la única forma de asegurar que se haga justicia y que Valentina esté a salvo. Roberto salió de la oficina aturdido. Laura lo esperaba con Valentina. Al ver su expresión, Laura supo que algo andaba mal. Roberto, preguntó preocupada. Él les explicó la situación, su voz quebrándose al final. Valentina comenzó a llorar, abrazándose a Roberto. No. No puedes ir a la cárcel. No es justo. Laura, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Roberto. Debe haber otra manera. Pero en el fondo,
todos sabían que no la había. El sistema estaba demasiado corrompido, los enemigos eran demasiado poderosos. Esa noche, en el pequeño apartamento que el gobierno les había asignado temporalmente, Roberto tomó su decisión. Mientras Valentina dormía, habló con Laura. «Tengo que hacerlo», dijo suavemente. Por Valentina, por la memoria de Carlos, por todos los que sufrieron a manos del Proyecto Fénix. Laura lo abrazó, llorando en silencio. «Eres un buen hombre, Roberto. Siempre lo has sido». A la mañana siguiente, antes de dirigirse al juzgado, Roberto despertó a Valentina. La niña, somnolienta, lo miró con ojos llenos de cariño y confianza. «Valentina», dijo Roberto, luchando por contener las lágrimas, «hoy voy a hacer algo muy difícil. Pero necesito que seas fuerte, ¿ok? Recuerda siempre que lo que hago, lo hago por ti y por todos los que no pueden defenderse». Valentina, comprendiendo la gravedad de la situación, abrazó a Roberto con todas sus fuerzas. «Te quiero, Roberto. Eres mi héroe». En el juzgado, Roberto hizo su declaración. Admitió culpabilidad en cargos menores, exonerando a Valentina de tener que testificar y asegurando que los principales responsables del Proyecto Fénix fueran procesados. Mientras lo esposaban para llevarlo a prisión, Roberto vio a Laura y Valentina entre el público. Con una mezcla de dolor y determinación, le sonrió, transmitiéndoles un mensaje silencioso de amor y esperanza. Años después, Valentina, ya una joven periodista, visitaba a Roberto en prisión. Le contaba sobre cómo su sacrificio había inspirado a otros a luchar contra la corrupción, cómo su historia se había convertido en un símbolo de integridad y valentía. Roberto, envejecido pero con la misma chispa en los ojos, escuchaba con orgullo. Sabía que su sacrificio no había sido en vano. La verdad había salido a la luz, se había hecho justicia, y Valentina tenía un futuro brillante por delante. Mientras se despedían, Roberto supo que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo invaluable, la certeza de haber hecho lo correcto, de haber marcado la diferencia. Y eso, más que nada, era su verdadera redención. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.